predicando aquí, no sé hace cuánto, pero me acompaña mi hermosa esposa Ellen, que está allí, está con tapabocas, entonces no pueden ver todo lo hermosa que es. Em, y venimos de la iglesia de, de Aposento Alto en Bogotá, una congregación nueva que se abrió hace, bueno, no, Aposento Alto es un conjunto de muchas iglesias, pero me refiero que estamos con mi esposa en una congregación nueva que queda en el norte de Bogotá, que se llama Aposento Alto La Campiña. Llevamos allá año y medio. Es un privilegio compartir con ustedes la palabra. Estábamos estudiando hace unos meses, terminamos hace tal vez un mes. Durante todo un año en el grupo de varones estuvimos estudiando el libro La medida del hombre. Y es un libro muy viejito que habla en cada capítulo sobre un, digamos, un atributo de carácter que Dios demanda de un hombre cristiano. Y basándose en 1 Timoteo 3 y Tito 1, y esos atributos son los que el apóstol Pablo detalla como los atributos que debe tener un anciano. Creo que seguramente aquí en la congregación los han estudiado. Pero en la médula de ese mensaje, esos atributos de carácter no solamente los debe tener un anciano, sino todo hombre de Dios, ¿cierto? Solamente que para los ancianos son obligatorios. Y estuvimos estudiando, entonces uno cuando comenzaba el libro decía, bueno, tal vez este y otro aspecto de carácter, son como 20 capítulos, de pronto me va a dar duro, pero era increíble cómo cuando terminábamos cada lección, todo el mundo decía, uff, este capítulo me dio duro. Cada uno de esos aspectos de carácter representaba un reto para cada uno de nosotros. Pero particularmente uno que me cogió fuera de base fue el capítulo 15 del libro, que el título del capítulo es El hombre de Dios es generoso. Y yo siempre me consideré una persona generosa. Allá cuando Pablo dice de los ancianos que deben ser no avaros, pero realmente en la traducción es generoso. Y aparece en 1 Timoteo 3:3. Y Jen Getz, que es el autor del libro, narra cómo fue confrontado en eso porque siempre que iban con a un restaurante con la esposa, cuando al final daban la propina, él daba un poquito de propina, daba algo. Y su esposa siempre añadía algo más a la propina. Entonces, y él le preguntó, bueno, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué siempre tienes que dar más de lo que yo doy de propina? Y ella decía, es que tú das muy poquito. Entonces él empezó a entender que en cuanto a esa parte de dar, realmente él lo hacía, el autor del libro, como una obligación. Lo hacía muchas veces de mala gana cuando se trataba de darle algo a alguien. Y él también comentaba que en una experiencia de un pastor amigo de él, en su iglesia, cerca de esa iglesia, por decir aquí en Pereira, como decir aquí en la esquina, había un restaurante. Entonces los domingos los hermanos salían después del culto a almorzar en ese restaurante. Él un día llegó primero que los hermanos al restaurante porque tenía que devolverse rápidamente al local y los meseros empezaron a decir, uy, ahí ya vienen los cristianos de esa iglesia que son tacaños. Y es porque los hermanos nunca daban propina. Las demás personas del mundo que iban al restaurante daban propina a los meseros y estos hermanos de esta iglesia no daban propina. Cuando di esta charla en la campiña, que la había dado ya, y abajo hay un restaurante y muchas veces cuando salimos corriendo o tenemos compromisos, almorzamos ahí en ese restaurante al local. Entonces les animaba, ojo con ese local, porque tal vez estén diciendo de nosotros que somos tacaños. Y parece un chiste, pero ese aspecto tan sencillo como dar una propina se puede convertir en un testimonio bueno o un testimonio malo para la iglesia. En el caso de esa iglesia, era un mal testimonio porque la gente los tildaba de tacaños.
Entonces, ah, ¿cómo podemos nosotros, cuando predicamos el evangelio, hablar del don gratuito de la salvación si mi vida es tacaña, si yo no soy generoso o generosa en mi vida? Ser cristiano y ser generoso deben ser conceptos inseparables. Yo no puedo decir que soy cristiano y no soy generoso. Y ojo que no me refiero a qué tanta cantidad de dinero tengo, porque alguien dirá, bueno, el que es generoso es el que tiene mucho dinero o el que le sobra dinero. Pero la generosidad no tiene que ver con la capacidad de ingreso de una persona. La generosidad viene del corazón y de hecho vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de eso. ¿Cómo podemos nosotros que hemos recibido el don más grande que jamás se ha otorgado no ser generosos? No es coherente, ¿cierto? Entonces, la verdadera generosidad no implica solamente lo que damos, sino también la manera en que nosotros damos. En las iglesias, no sé si aquí se usa, pero en las iglesias de aposento alto, casi todas tenemos una canastica a la entrada del local y lo llamamos canastica de amor, otros lo llaman canastica de ofrenda, no sé qué. Y es que los hermanos llevan durante la semana o el domingo mercado para los hermanos más necesitados, porque en el Nuevo Testamento se nos enseña que una de las responsabilidades de la iglesia es velar por los hermanos que mayor necesidad tienen. Entonces, y hay de todo, ¿no? Hay canastas llenas a veces y se puede repartir muchos mercados y hay canastas donde esa librita de pasta y de arroz dura 3 meses ahí. Yo creo que ese arroz se llena de gorgojos y nadie da nada más. Entonces la generosidad refleja en muchos sentidos cómo está mi relación con el Señor también. Porque yo no puedo tener una buena relación con el Señor y no ser generoso. Vamos a entender por qué ese principio está en la Escritura. Entonces Pablo lo dijo de una mejor manera en la segunda carta de Corintios que lo vamos a leer ahorita. Entonces, les voy a hacer unas preguntas para que ustedes respondan ahí en su mente donde están. ¿Por qué la generosidad es importante en el testimonio y la vida del creyente? ¿Es importante? ¿O para ti la generosidad es como algo que sí, como no tengo mucho, pues no doy porque no tengo mucho? O como tengo mucho, no tengo tiempo para dar. O doy solamente lo que doy de ofrenda y punto. Porque aquí la generosidad no tiene que ver con la ofrenda únicamente, tiene que ver con las cosas adicionales que doy después de eso. Y otra pregunta, ¿cómo refleja mi generosidad el corazón de Dios? Y otra pregunta, ¿cómo puedo disfrutar dando? Porque la generosidad está ligada a algo muy chévere que muchas veces no hemos pensado, y es el gozo de dar. No hay nada más gozoso que en dar. Es más, la iglesia del Señor está colocada para dar, no para recibir. Cuando yo llego a la iglesia como nuevo, claro, recibo, ¿no? Recibo el amor de mis hermanos, soy nuevo, me edifican, me animan, pero a la larga, en el corto tiempo, yo debo dar. Y eso hace parte de un principio que está en la escritura, ¿no? Es mejor dar que recibir, pero muchas veces se nos olvida. Llegamos a la iglesia para que los demás nos den, ¿no? Yo quiero que me den amor, yo quiero que me reciban bien, yo quiero recibir, pero no doy, ¿cierto? Y muchas veces no recibo porque no doy. Vamos a ver algunas definiciones de generosidad, así rápidamente. La primera es la palabra griega haplotes, que se traduce como generosidad o liberalidad. Y aparece en 2 Corintios 8:2. Aquí pueden colocar los versículos. Sí, 2 Corintios 8:2 dice el apóstol Pablo, por medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es decir, la generosidad tiene que ser con algo que es libre, es decir, que es voluntario mío, no es obligatorio. Una persona que da por obligación es generosa, no es generosa. La persona generosa o la generosidad tiene algo que va muy pegado a la generosidad que es libre, liberalidad y que es abundante. La otra palabra es eulogía, que se traduce como bendición. Eh,
yo nunca había visto la generosidad como bendición. Pero en 2 Corintios 9:5 dice el apóstol Pablo, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como una ofrenda generosa y no como por codicia. Entonces, cada vez que Pablo habla aquí de generosa ofrenda, la palabra griega significa bendición. Y es que cuando yo soy generoso, produzco una triple bendición. Primero, ¿quién es bendecido con la generosidad que doy, con lo que doy? ¿Quién es bendecido? El que recibe. Claro, el que recibe es bendecido a través de lo que doy. Si un hermano está en necesidad y le llevo un mercadito de acuerdo a mis posibilidades a su casa. Si de pronto me llegó un dinero extra y hay un hermano de la iglesia o una hermanita que no tiene cómo pagar los servicios porque está enfermo, se perdió el trabajo, poder darle a ese hermano para el servicio, ¿cierto? Si hay un hermano que hay un campamento y ese hermano sirve al Señor o esa hermana sirve al Señor y no tiene dinero para ir al campamento, poder ofrendar. Claro, de acuerdo a lo que tengo, ¿cierto? Entonces, el primer bendecido es el que recibe. ¿Quién es el segundo bendecido? El que da. Yo también soy bendecido por el principio de que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando yo doy, soy bendecido. Y el tercer bendecido, el Señor. Porque dice la Biblia que el Señor es glorificado por nuestra generosidad. Entonces, produzco triple bendición cuando doy. El que recibe, yo que soy el que doy, y Dios es bendecido también. Porque la persona que recibe, ¿a quién le da? Pues obviamente nos da las gracias, pero ¿a quién le da las gracias principalmente? ¿Y no les ha pasado lo mismo? ¿No han sido ustedes objetos de generosidad de alguien? Yo creo que muchos de ustedes sí. ¿Y a quién le damos la gloria? Le damos la gloria a Dios. Entonces es una triple bendición. Pero hay otra palabra que no es sustantivo, es un adjetivo que es koinonikos, que está relacionado con la palabra koinoneo, que significa cercanía, amistad. Y aquí esta palabra koinonico significa compartir con otros lo que tienen. Entonces, ah, en Hebreos 13:5, busquemos Hebreos 13:5, el autor hablando de los deberes del creyente dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia. A esa palabra sin avaricia es koinoneo, es decir, de comunión. Significa que cuando yo doy, apoyo la comunión entre los hermanos. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque el mismo Señor ha dicho, nunca te dejaré, no te desampararé, de modo que decimos confiadamente, el Señor es mi ayuda, no temeré. Entonces, fíjense que la definición de generosidad abarca cosas como compartir, de coinonía, abarca como ser de bendición y abarca el concepto de liberalidad. Pero vamos a ver, para que no se me aburran en esas palabras griegas, algunos ejemplos bíblicos. Entonces vamos a remitirnos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento uno de los ejemplos de generosidad es del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos salieron pobres, ¿no? ¿Cómo salieron? Llenos, ¿sí? Dice que salieron, mejor dicho, saquearon a los egipcios, pero no los saquearon de que los robaron, sino que los egipcios dijeron, vea, ¿sabe qué? Cojan, llévense esto, pero váyanse. Y dice que se fueron con muchas cosas que no tenían. Y estando en el desierto, Dios llamó a Moisés para que construyera un tabernáculo donde la presencia de Dios estuviese presente durante toda la peregrinación en el desierto. Y Dios le dio unas instrucciones claras a Moisés de cómo construir el tabernáculo. Y Moisés le dijo, ¿y de dónde voy a sacar todo eso? Acabamos de salir de Egipto, ¿de dónde vamos a sacar eso? Y este contexto, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 35, 20 al 29. Miren lo que pasó. Entonces,
Moisés le dijo al pueblo que tenían que traer de lo que les hizo un listado, ¿no? De lo que necesitaban para construir ese tabernáculo. Y miren lo que pasó en Éxodo 35, 20 al 29. Entonces, toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés después de que él les habló. Y todo aquel a quien impulsó su corazón, fíjense, ¿qué estaba pasando ahí? Era su corazón el que era impulsado a dar. ¿Y qué más dice? Todo el que impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, no el Espíritu Santo, sino el espíritu de cada persona. Entonces la generosidad tiene que ver con que mi motivación para hacerlo. Dios nunca nos obliga a dar. Es algo que Él coloca en nuestro corazón, pero depende de nuestra obediencia. Vino y trajo la ofrenda del Señor para que para la obra de la tienda de la reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón que generoso. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Todo lo que tenía tela, azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce trajo la contribución reservada para el Señor. ¿Qué dio el pueblo? Cosas de mucho valor, lo más valioso que tenían, motivados por su propio corazón. Todo aquel que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio la trajo. Y miren lo que dice aquí. Todas las mujeres, porque alguien dirá, bueno, yo no trabajo, no tengo ingresos, soy pensionada, o el que trabaja y recibe recursos es mi esposo, no sé, el contexto que pueda ser. ¿Qué hago yo? ¿Cómo puedo ser yo generosa en la iglesia o generoso en la iglesia si no tengo para dar? Miren el ejemplo de estas mujeres. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron todo lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad, hilaron pelo de cabra. ¿Sí ven? ¿Cuántas cosas en la iglesia se necesitan que requieren trabajo manual, que requieren las habilidades que tú tienes? ¿Cuántas veces vemos cosas en la iglesia que salen y surgen y no sabemos de dónde vienen? El corazón y las habilidades que tenemos pueden ser usadas como forma de generosidad. Soy carpintero y un hermano de la iglesia necesita que le arreglen un armario. ¿Por qué no vas y lo arreglas? Eres experto en plomería. ¿Por qué no vas y arreglas la plomería de la iglesia si es necesario? Eres experto, no sé, en lo que sea, hombre o mujer. Podemos ser generosos con lo que tenemos. Contadores, hermanos que tienen problemas financieros, ¿por qué no sentamos y les damos una clase sobre finanzas para que mejoren sus finanzas? Tantas cosas con las que podemos dar, pero muchas veces acaparamos lo que Dios nos da, no solo económicamente, sino en habilidades y conocimiento, y no las damos, no las compartimos. Cuando la iglesia ha sido puesta por el Señor para dar. Y miren lo que pasó en el pueblo. Todos los que tenían mucho dinero dieron. Y las mujeres que no tenían mucho, pero tenían habilidades artesanales, usaron para todo lo que era la construcción del tabernáculo. Y continúa allí. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y las especies y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, tanto hombres como qué, como mujeres, todos los que estamos aquí estamos incluidos, cuyo corazón los movía, vuelvo y repito, es, eres tú quien decides ser o no ser generoso. No es tu bolsillo, no es lo que recibes o no recibes, eres tú el que limita o libera la generosidad en tu vida.
y cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Y traían tanto que pasó algo. Miren lo que dice Éxodo 36, 5 al 7. Éxodo 36, 5 al 7. Entonces los que estaban recogiendo todo para armar el tabernáculo, versículo 5 del 36, y dijeron a Moisés, ¿el pueblo trae qué? Más, mucho más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo, ningún hombre ni mujer traiga más, haga más trabajo para las contribuciones del santuario. ¿Por qué? Porque trajeron tanto que sobró. ¿Es así nuestra congregación? ¿Sobra? ¿O la iglesia siempre tiene que estar buscando, buscando, buscando de dónde hay recursos para las cosas? Y eso que pasa en la iglesia local, yo no sé cómo es, puede que sí sea, espero que sí sea. Entonces, estoy hablando sin conocer, pero ustedes sí saben, ustedes sí conocen. Esa abundancia o escasez es un resultado del corazón de ustedes, de nadie más. Y esto que estoy mencionando lo mencionaba en la iglesia donde asisto, porque la Biblia enseña eso. Pero hay algo interesante en esto. Dios nunca demanda de nosotros algo que Él ya no ha hecho. Cuando Dios nos dice que perdonemos, ¿por qué nos dice que perdonemos? Porque Él ya ha perdonado. Cuando Dios dice que seamos misericordiosos, es porque Él está lleno de misericordia. Cuando Dios nos dice que amemos, es porque Él ¿qué? Nos ha amado primero. Cuando Él nos dice que demos, ¿qué será? Que Él dio todo por nosotros. Él no demanda nada de lo que nosotros no hayamos hecho. Entonces, para con su pueblo, vamos a leer rápidamente Deuteronomio 28 del 1 al 8. Deuteronomio 28 del 1 al 8. Voy a leerlo aquí porque yo tengo la nueva traducción viviente. Perdón, la Biblia de las Américas. Y aquí está la Reina Valera. Entonces, cuando lleguemos al 8, paras, Kevin. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en el entrar y bendito en el salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, porque por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es una promesa del Señor. El Señor es generoso. El Señor nos da. Y tiene que ver mucho con, y no estoy hablando como hablan algunas iglesias de que entre más des, más recibes. No es eso. Ese no es el principio. Pero la Biblia sí dice que Dios es generoso con sus hijos, que Él bendice nuestra alacena, que Él bendice el fruto de nuestras manos, que Él bendice nuestro entrar y salir, que Él nos guarda de nuestros enemigos. El Señor nos da todo el tiempo. Pero, ¿cómo está mi vida con el Señor? Porque allí en el Antiguo Testamento era condicionado, ¿no? Si oyeres y obedeceres, o y obedecieres, era condicionado. Pero para los creyentes no es así. Él nos da. No podemos retener lo que Él nos da. Y ah,
para con sus hijos en el Salmo 23:5. Todos conocemos el Salmo 23, el del buen pastor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Proverbios 11:25, una promesa para el alma generosa. Proverbios 11:25, el alma generosa, ¿qué dice? Será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hermanos, estas son promesas para nosotros. El alma generosa será prosperada, y el que saciare a otros será saciado también él. Es un privilegio dar. Ahora, no estoy hablando de que seamos irresponsables y bueno, démosle a todo el... No, no estoy hablando de eso, sino que cuando el Señor nos muestre algo para dar, de lo que tengo, dinero, cosas o también habilidades, hagámoslo. No guardes la bendición para ti y para otros y para el Señor. No la retengas. Y a través de Cristo, y esto es para las personas que hoy están visitándonos. En Juan 1:16 dice el apóstol Juan, pues de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. Es decir, de Cristo en Cristo su gracia es añadida y aparte de su gracia hay más gracia y aparte de su gracia hay más gracia. Y tal vez en tu vida necesitas la gracia de Cristo. Versículo Romanos 5:20, vamos a ir rápidamente, Romanos 5:20. La, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. ¿Cuántos de nosotros llevábamos una vida pecaminosa delante del Señor? ¿Ok? Pecadores al extremo, pero donde el pecado abundó, la gracia sobreabunda. Y eso es para ti si de pronto estás alejado del Señor por algún pecado. Puedes venir al Señor y su gracia sobreabunda. Más allá que tu pecado, la gracia de Dios sobreabunda. En Juan 10:10 todo lo conocemos, ¿no? El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan de a poquitos, en abundancia. Siempre cuando el Señor da, da en abundancia. No, y te reto, busca un solo versículo bíblico y tráemelo al final del culto, donde muestre a Dios o al Señor Jesús, al Padre o al Señor Jesús, dando algo en una medida corta. Siempre es abundante, siempre va más allá. Su misericordia alcanza, no tiene límites, nuevas son cada mañana la misericordia de Dios. Y Dios espera eso de nosotros. Dios espera eso de nosotros. Voy a saltar algunos versículos. Vamos a ver Santiago 1:5. Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿quién tiene falta de sabiduría? La mitad. Pídale a Dios, el cual da a todos de a poquitos, ¿no? ¿Qué dice? Abundantemente y siempre nos va a pedir algo, ¿sí? No, abundantemente y sin reproche. Dios siempre da abundantemente. Y terminamos con este versículo, no la predicación, sino esta parte. Segunda de Corintios 9:8. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Miren esa palabra cómo está. Abunde, 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 abundante. Dios siempre habla así, en abundancia, en generosidad. Nunca es corto, siempre es abundante. Ese es nuestro amado Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Hay alguien aquí, y no te voy a hacer esa pregunta, que ha vivido sin que Dios satisfaga sus necesidades básicas? Siempre Dios, y es una promesa, nos satisfacerá, nos dará satisfacción de todas nuestras necesidades. Pero dice
Siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Para qué? Abundante recibimos. ¿Para qué? Demos abundantemente. ¿Sí ven? Ese es el principio espiritual de la generosidad. Recibimos en abundancia de Dios para que yo dé abundantemente en su obra para Él. Entonces hemos visto cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña sobre la generosidad. Dios se manifiesta en abundante generosidad para los que le aman, así también como ofrece salvación a través de la ofrenda generosa de su Hijo Cristo. Pero no se queda ahí, sino que nos da generosamente, aparte de la salvación, todo para suplir nuestras necesidades cotidianas, pero con dos propósitos. Y quiero que lo graben o lo apunten si están tomando apuntes. Dos propósitos por los cuales Dios nos da esa gracia abundante. Primero, para darle gloria a Él como nuestro proveedor, ¿no? ¿Cuántas veces le damos gloria a Dios cuando recibimos el salario mensual o quincenal? ¿Han hecho esa práctica? Porque a veces se vuelve tan común, entra la plata de nuestra empresa a la cuenta bancaria, ya, normal. No, Señor, gracias por ese salario, gracias porque me permites trabajar, porque creo que a todos nos ha pasado, nos hemos quedado sin trabajo alguna vez y sabemos lo que es no tener trabajo. Entonces, cada vez que el Señor provee nuestra cuenta bancaria, el fruto de nuestro trabajo debemos darle gracias. Señor, gracias por eso que me das, porque es tu provisión. Darle la gloria a Dios. Pero segundo, para que abundemos en generosidad para con otros. Pero lo que pasa es que nosotros, cuando tenemos algo, lo primero que pensamos somos en nosotros, es en nosotros. Y no está mal. Obviamente, estás pagando la casa o hay que pagar arriendo o hay que pagar el carro, hay que comprar mercado, hay que pagar servicios, hay que pagar colegios, universidades. Es obvio, está bien. Y debemos ser sabios en administrar lo que Dios nos da. Pero, sinceramente, ¿cuántas veces pensamos, primero, lo básico, lo esencial, lo elemental, que ni siquiera debería yo mencionarlo? La ofrenda. La ofrenda es lo primero, por eso ni siquiera la menciono, porque se supone que todos los creyentes ofrendan generosamente conforme a lo que han recibido del Señor. Entonces, no estoy hablando de la ofrenda. La ofrenda, si tú no eres fiel con la ofrenda, no eres fiel con nada más. No eres fiel con nada más. La ofrenda debe hacer parte de nuestras cuentas financieras. Es lo primero que aparto para el Señor. Antes que el arriendo, antes que la cuota de la casa, antes que el mercado, Señor, mi ofrenda está separada para ti. Hay algo, un consejo que puede servir en la campiña, en la iglesia donde estamos. Hay dos, tres formas de ofrendar. Uno, con la bolsita. Dos, tenemos un cofre porque a veces los hermanos se les olvida pasar la bolsita, entonces hay un cofre donde ellos privadamente pueden depositar su ofrenda. O tres, publicamos la cuenta de ahorros de la iglesia. Entonces, a mí me sirve mucho la cuenta de ahorros de la empresa porque yo tengo matriculada la cuenta de la iglesia en mi banco y me queda súper fácil que lo primero cuando me llega el salario es, pum, pasarla allá. No lo medito, no lo pienso, no lo analizo, lo hago. Y eso ha sido para mí una bendición, me ha ayudado a ejercitarme. O sea, ¿a qué voy con eso? Hermanos, lo primero es la ofrenda, por favor. Y aquí nadie les va a pedir cuentas, pero el Señor sí sabe tu corazón. Muchas veces nuestras carencias nacen de un corazón no generoso. Entonces, la ofrenda la dejo a un lado de todo lo que voy a hablar de aquí en adelante. Eso es cuento y aparte. Vamos a hablar de la generosidad normal de nuestra vida. Y vamos a abrir nuestra Biblia en un pasaje muy conocido, tal vez en muchas veces cuando hemos hablado de la ofrenda lo hemos estudiado aquí, que es segunda de Corintios 9, 6 al 10. Por esto digo, dice Pablo, bueno, ¿cuál era el contexto de esto? Había
En la iglesia de Judea llegó una crisis terrible de hambre. La gente no tenía que comer, morían de hambre. Eso fue un suceso histórico. Y las iglesias que Pablo había fundado junto con otros hermanos empezaron a recoger ofrendas, de ahí viene el principio de la ofrenda y es este contexto, para poder recoger y enviarlas con algunos hermanos a Jerusalén para aliviar las necesidades físicas de los hermanos en Judea. Ese es el contexto de ese pasaje. Entonces, usando ese llamado para recoger esa ofrenda, porque Pablo no dijo, bueno, voy a pensar unas palabras para cuando la iglesia esté reunida y recojan ofrendas. Eso no era. Pablo estaba hablando de algo que estaba pasando en ese momento de necesidad en la iglesia. Era algo real, sino que nosotros la usamos como una enseñanza válida para hablar de la ofrenda. Entonces vamos a ver qué dice el pasaje. Por esto digo, el que siembra escasamente, esa es una ley bíblica. Se cumple como la ley de la gravedad. Si yo boto este frasquito, cae. La ley de la gravedad obliga a que todo lo que, a que todo caiga por su peso. Esta es una ley que siempre se cumple, una ley espiritual. Siembro escasamente recojo. Punto. Por eso dice el apóstol Pablo. Y el que siembra generosamente, ¿qué? Tan generosamente también segará. Y él está haciendo un símil con los cultivos, ¿no? Ustedes imaginan un agricultor que tiene 3 hectáreas para sembrar y dice, bueno, tengo 3 hectáreas para sembrar, voy a sembrar solamente 300 metros cuadrados. Sembró escasamente. ¿Cómo será su cosecha? Escasa. Pero si usa toda el área de cultivo para sembrar, ¿cómo será su cosecha? Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo hablando de nuestro corazón. ¿Tú siembras escasamente? Hermano, hermana, escasamente vas a cosechar. ¿Siembras generosamente? Generosamente vas a cegar. Es una ley espiritual que se cumple como la ley de la gravedad. Ni siquiera Dios tiene que intervenir en eso. Es una ley. Sucede, pasa, acontece. Y continuamos. Cada uno, ¿qué quiere decir cada uno? Todos, pero cada uno en particular. ¿Sí? Todos, pero cada uno en particular. No está, Pablo no está diciendo las hermanas viudas que no, el hermano que no tiene trabajo, no está diciendo eso. Por eso dice cada uno miren el principio que vimos en el Antiguo Testamento. Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, siempre que la Biblia habla de generosidad, habla de mi corazón, ¿cierto? Cada uno de como propuso en su corazón. ¿No con qué? No con tristeza. ¿Cómo es con tristeza? Bueno, a ofrendar y yo lo apretado que estoy este mes, ¿sí? O de pronto veo al hermano, es un ejemplo, al hermano James, que sé que tiene una necesidad y hay algo en mi corazón que me dice por dentro, ¿por qué no le ayudas al hermano? Pero ¿cómo le voy a ayudar si no tengo mucho? Si a mí mismo me falta. No, cada uno de como propuso en su corazón. Entonces no es con tristeza, no, bueno, toca porque ¿qué más hacemos? ¿Sí? Hagámosle. No, si vas a hacer eso, no lo hagas, no ofrendes. Ni por necesidad, es por decir, bueno, es porque toca hacerlo, es porque la iglesia lo necesita, no por necesidad, sino que Dios llama ¿qué? Al dador alegre. Yo recuerdo que hay una álbum de Steve Green, muy viejito, de música para niños, cristiana.
y nosotros lo colocábamos en los carros, en el carro cuando viajábamos con nuestros hijos pequeños. Extrañamos esas épocas. Y había una canción que decía, Dios ama al dador alegre, ja, 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 ja. Dios ama al dador alegre, ja, 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 ja. Y dice Steve Green, da hasta que sientas cosquillas. Y entonces él hace cosquillas y un niño se ríe en el fondo. A mis hijos les encantaba esa canción. Pero ellos aprendieron ese principio. Nosotros debemos dar alegremente las ofrendas, ayudar a alguien, el mercadito de amor, el apoyar a alguien, debe ser con alegría. Si no lo haces con alegría, no lo hagamos. Entonces Dios ama al dador alegre. Entonces, y algo muy importante, un cristiano no experimenta su vida desde la carencia, sino desde la abundancia de la gracia de Dios. Un cristiano se goza en la abundancia de la gracia de Dios, no en sus carencias. No, hermanos, que me falta. 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 Cuando la Biblia menciona toda la abundancia de la gracia de Dios. Y Dios puede hacer que toda gracia, continuamos el versículo, y es poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en las cosas todo lo suficiente, miren la palabra nuevamente. Dos veces, abunde la gracia de Dios para que nosotros abundemos para toda buena obra. Ya lo habíamos visto. Continuemos. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y terminamos aquí. Y el que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Son las promesas del Señor. Y vuelvo y repito, no hablamos de un evangelio de la prosperidad, pero la promesa de que Dios se encarga de nuestras necesidades también. Y quiero que terminemos con el versículo 11 y versículo 12, por favor. Versículo 11 y versículo 12. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, miren cómo nuestra generosidad produce al final la gloria de Dios. Cuando tú eres generoso con otros, estás glorificando al Señor. Y el versículo 12, sí. Porque la administración de este servicio, o sea, de recoger la ofrenda, no solamente suple lo que a los santos falta, hablando de los que estaban pasando hambre, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Siempre Dios es el que es glorificado. Y pasemos al 13 y 14, que me quedan 2 minutos. Pues por la experiencia de esta administración, glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Fíjense otra vez, devuélvete, porque la administración glorifican a Dios por la obediencia de la ofrenda para estos hermanos. Y dale el siguiente. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces también, cuando yo soy generoso, el Señor me da a mí. Tal vez ese hermano que ayude, ora por mí. Tal vez ese hermano que ayude algún día me ayude a mí. Tal vez esa persona que apoyé algún día conozca a Cristo. Tal vez esa ayuda que di, de alguna manera, soy bendecido también. Entonces, hermanos, la generosidad es un privilegio que tenemos como creyentes, eh, pero nace de un corazón dispuesto a hacerla. Y a mí me gustaría que ustedes tuviesen unos ojos y un corazón atento a la iglesia para ver dónde hay necesidades que ustedes puedan suplir conforme a la gracia de Dios y conforme el corazón mueva, conforme el Señor mueva su corazón. La iglesia tendrá un cambio. Seremos bendecidos al poder dar y recibir lo que el Señor nos manda en su palabra. Vamos a orar para terminar.
Padre Celestial, damos gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias, Señor, por este, esta verdad de un corazón generoso. Señor, eh, nuestro, nuestra carne siempre se aferra a lo que tenemos para nosotros mismos. Perdónanos porque somos así. Ayúdanos a tener un corazón realmente generoso, un corazón como estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que dieron sin pensar en lo que perdían, dieron con generosidad hasta que fue suficiente. Gracias porque así como podemos sembrar generosamente, segamos generosamente y tal vez no recibiendo más dinero, porque no es el principio que está en tu palabra, pero siendo bendecidos, recibiendo gozo en nuestra vida. Ayúdanos a tener alegría al dar, que es lo que tú demandas de nosotros. Gracias por este tiempo y dejamos esta enseñanza en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.